Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, tal como hemos prometido, eh, vamos a comprender la segunda parte de la reflexión que vimos ayer y también mm, del devocional del día 5 de Recibiréis Poder. Porque para mí, ese es el tema que el hombre nunca ha entendido, y es el examen pendiente del hombre, para que la obra final pueda tener lugar. La reflexión de ayer he visto muy poca aceptación. Incluso ha habido quien ha dicho que no le gusta. Eh, lo entiendo, porque es precisamente lo que estoy tratando de transmitiros. Ayer hasta casi me entraron dudas, ¿verdad? Tuve que llamar a un muy buen amigo y hermano mío y tuve una conversación bien larga. Por poco no alcanzamos 2 horas, ¿verdad? Hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Es verdad que hay ciertas inquietudes, ciertas incomprensiones, pero eh, al final necesitamos entender lo escrito está. Y si tenía alguna duda, en este momento no tengo ninguna. Sé exactamente que este es el mensaje que necesitamos comprender todos. Creo que entiendo dónde está o qué es lo que genera las dudas, y trataremos de hablar sobre esto también en esta reflexión. Porque para mí creo que esta reflexión es la reflexión que debemos de estudiar con muchísima profundidad. Este es el tema que los 144.000 debe de tener claro. Es el tema por excelencia. Y si no entendemos este tema, vamos a tener un problema bastante importante, diría yo, ¿verdad? Porque es el tema de la divinidad, pero sobre todo, quién es, qué representa para nosotros, cuál es su obra, del Espíritu Santo, que es al mismo tiempo el mensaje del día de la expiación, Cristo nuestra justicia. Es precisamente lo que en 1888 rechazamos, y en aquel momento la sierva nos dijo, el Espíritu Santo se ha retirado. Por lo tanto, ¿qué era este mensaje? El Espíritu Santo. Es decir, nosotros necesitamos entender que en aquel momento el pueblo de Dios estaba preparado para acudir a la boda del Cordero. Y Dios trataba de poner la última piedra de toda esa construcción, la que falta y la que es la más importante, como lo vamos a ver hoy, la comprensión de nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo en este templo, que es Cristo, nuestra justicia. Por lo tanto, vamos a tratar de entender eh, la reflexión de hoy. Para eso le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que cada uno de nosotros tomemos la decisión que corresponda, ¿verdad? Eh, Cada vez estoy perdiendo ímpetu. Si estaba caliente, me estoy enfriando, eh, porque veo que este mensaje no,
no tiene la acogida, la recepción que debería de tener. Y esto me hace pensar que está ocurriendo lo que Jesús dijo. Hallaré fe cuando volveré a la tierra. Y es justamente lo que estoy tratando de ver. eh, Ayer en esta conversación con mi hermano, le decía, no puedo entender por más que me esfuerzo de ayudar a mis hermanos, lo único que encuentro es rechazo, incomprensión, y esto o sea, me deja sin poder descansar, noches sin dormir, tratándome de preguntarme cuál es el problema. Por más que me esfuerzo de que se entienda, hay una obra que está contrarrestando, ¿verdad?, este mensaje. Y literalmente yo ya no sé ni qué creer. Por eso me estoy enfriando, literalmente, y al final decidí, Señor, haré lo que me digas, pero yo no creo que este mensaje eh, vaya más allá, porque llevo tanto tiempo, tantos años esforzándome para que al final solamente hay un pequeño grupito, y de este grupito también se está desmoronando porque eh, en lugar de conseguir esa perfección de carácter que necesitamos para poder estar en el reino de Dios, hay un otro espíritu, como lo he dicho, que está tratando de contrarrestar esta obra, se malentiende. Y Jesús tenía razón. Lo que le pasó a él nos va a pasar a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y cuanto más tratamos de presentar la verdad, mayor es la obra que contrarresta este mensaje. Y es verdad, el remanente es muy pequeño y será muy pequeño. Dios tiene razón, siempre la tiene. Bien, entremos en nuestra reflexión porque no me quiero alargar innecesariamente. El don más esencial de Cristo a su iglesia, el don más esencial. ¿Quién nos dice esto? Dios, Jesús. Jesús nos dice que esa iglesia necesita un don, y nosotros necesitamos entender quién es este don, que la gente no quiere comprender, no quiere comprender, ¿verdad? No pasa más allá de la letra, tratando de entender a Dios, qué es lo que trata de revelarnos más allá de la letra, ¿verdad? La profundidad del mensaje. Y dice lo siguiente: antes de ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificial, Cristo buscó el don más esencial y completo para otorgar a sus seguidores. ¿Quién? Una de las cosas que yo le comentaba a mi hermano ayer es que nosotros no nos damos cuenta que esta visión, la más importante visión que Dios le dio a este pueblo en 1845, 44, 45, la visión de los dos tronos, es la visión que relata la historia de la Odisea hasta el final. Nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios está pidiendo el Espíritu. El pueblo de Dios necesita entender que necesita el Espíritu. Ahora, lo que el pueblo de Dios cree hoy y espera es a Jesús. Pero, como he dicho antes, nosotros nos quedamos en formas, en la letra, sin tratar de profundizar. El mismo Jesús nos dice que lo que realmente necesitamos es aquello que también está en Él, y es el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Precisamente eso es lo que trata de explicarnos hoy, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos inequívocamente la obra del Espíritu Santo en y con nosotros. Pero el pueblo está esperando a Jesús y no comprende, y ese es el gran problema, ese es el engaño magistral. No comprende que Jesús es uno como nosotros, es un hombre. Entonces, para que Él pueda hacer la obra que tiene que hacer de mediar ante el Padre, necesita ese don, esa omnipresencia que está en Él y que tiene que estar con nosotros para que esta obra que Él está haciendo en el cielo, mediación ante el Padre, Él a su vez necesita un mediador aquí en la tierra con nosotros. A alguien que le represente. Un otro consolador, un mediador, lo digo siempre, pero que le represente a Jesús. Y ese es el problema que nosotros no logramos entender. Nosotros decimos, solo hay un mediador. ¿Sabéis lo que estamos diciendo? Porque Pablo tiene razón. Ante el Padre solo hay un mediador. El hombre Jesucristo. Lo dice claramente, ¿verdad? ¿Y quién está aquí en la tierra con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Un consolador. Un mediador. Un representante. ¿De quién? De Jesús. Y vamos a entender, por lo escrito está esta realidad, mis amados. Pues la gente no logra comprender, y ayer le estaba comentando a mi hermano, todos aquellos que no entienden esta controversia no pueden ser parte de los 144.000. ¿Por qué? Porque necesitamos la perfección de carácter. ¿Qué significa esto? Estar santificados en la verdad, que el vino de Babilonia se ha sacado fuera de nuestra mente. ¿Y qué es el vino de Babilonia? ¿Cómo nos ha engañado el enemigo a lo largo de toda la historia, tanto a Roma como al protestantismo, como a la autoridad civil, los 666, apostasía y separación de Dios? ¿Cómo se ha engañado? ¿Qué representa la imagen de la bestia? La doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué la doctrina de la Trinidad es la imagen de la bestia? Es decir, Dios está diciendo que es falso, que es algo que es falso, que no representa la realidad del cielo, de Dios. La doctrina de la Trinidad. Sin embargo, vamos a ver que en el marco de la deidad hay tres personas. Pero en el trono de la divinidad solo hay dos personas. El Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Eso es una buena pregunta porque lo hacían los pioneros, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Precisamente por eso rechazaron en 1888 el Espíritu Santo. Y ayer en esta conversación yo le estaba diciendo a mi hermano, querido, no nos damos cuenta que en otra circunstancia, en otro contexto, nosotros repetimos la historia, volvemos a rechazar el Espíritu Santo. Porque no le conocemos, no entendemos cuál es su obra, no entendemos ese otro consolador, cuál es su obra, a quién representa, por qué le representa, por qué nosotros necesitamos este Espíritu Santo. ¿Entendéis? Y por qué el mismo Cristo dice que este es el don más esencial, más que él mismo. Sí, está escrito, queridos. El único problema que tenemos es que nosotros no entendemos. No entendemos. Y yo no voy a cambiar lo que está escrito para adaptarme a las mentes que no buscan a Cristo y que no tratan de entender. Por mi parte, podéis dar todos los no me gusta que os dé la gana. Os vuelvo a recordar que esto es una elección. Os parece una tontería y yo os lo digo que no lo es. Siempre lo he dicho. Más nos vale comprender ese don más esencial de Cristo. Es un don de Cristo. Ese otro consolador es más esencial. Y lo vamos a ver por lo escrito está. ¿Por qué no logramos entender esta realidad?
Yo tengo la respuesta y la vamos a ver hoy a través de lo escrito está. Porque no le conocemos, queridos. No estamos conectados con el Espíritu Santo. Por esto, cuando se nos presenta la verdad, se repite la historia de John C. Waggoner y la sierva, como confirmación del mensaje, se está repitiendo hoy. Dios habla, pero no hay quien le entienda. No hay quien le escuche. Y lo peor de todo, no hay quien le busque. ¿Verdad? Dice Cristo, ¿verdad? Perdón, vamos a empezar de nuevo. Dice, antes de ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificial, dice, Cristo buscó el don más esencial y completo para otorgar a sus seguidores. Un don que pusiera a su alcance los recursos ilimitados de la gracia. Y Cristo le está hablando de un otro. Les está hablando de ese don, de ese Espíritu Santo, que sin él, toda la obra de Cristo no tiene sentido. Es que la obra de Cristo es precisamente para otorgarnos ese don. Y nosotros no entendemos su obra, no entendemos nuestra mayor necesidad. ¿Por qué necesitamos este don? No conocemos su obra, no solamente ahora, sino para la eternidad. Dice, rogaré al Padre, dijo, y eso no lo entendemos nosotros. Mucha gente dice, no, el Espíritu Santo es Cristo mismo. Queridos, somos ciegos mientras creemos tener los ojos abiertos. ¿Por qué Cristo le pide al Padre el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Él? No entendemos, mis amados. Y esta incomprensión es igual a rechazo. Eso pasó en 1888. Esa incomprensión es igual o equivalente a rechazo. Porque nosotros necesitamos conocer a Dios. Dice, rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador. ¿Quién nos dará otro consolador? ¿Y por qué necesitamos otro consolador? ¿Necesitamos más que a Jesucristo? ¿Necesitamos más que a Jesucristo un otro consolador? ¿Para qué? Siempre os he dicho, mis queridos, háganse preguntas si quieren obtener las respuestas correctas. ¿Por qué necesitamos al otro consolador? Y quizás la pregunta más importante todavía, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? Porque sin el trono de Dios, como lo vamos a ver ahora, solo está el Padre y Cristo o Jesucristo ahora. ¿De dónde salió este otro consolador? ¿Este quién es? Y esa es la obra maestra del enemigo, de confundirnos, de engañarnos, de no entender esta realidad. Eso es lo que ha hecho la imagen de la bestia, confundirnos, engañarnos, para no poder entender la obra de redención preparada por el Padre junto con Cristo desde la fundación del mundo. Y el enemigo sigue engañándonos hoy. Y no queremos entender. Por eso moriremos, queridos. Estas no son bromas. Moriremos. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a estar con nosotros para siempre? El otro consolador. El otro consolador. Dice, sí, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo, queridos? Nosotros por el Espíritu de profecía hemos identificado que la Odisea se ha convertido en el mundo. Porque no conoce a Dios. No sigue a Dios, está en apostasía. Por lo tanto, se ha convertido en el mundo, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis 3 dice claramente
Yo estoy a la puerta de la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia de la Odisea no se hace una pregunta fundamental. ¿Y quién está dentro? ¿Quién tiene a la iglesia engañada y no entiende? Esa iglesia ya ha adoptado la imagen de la bestia. Lo único que le falta es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo y el sello de Dios es el sábado. Esa es la última elección que tenemos que hacer. Pero la imagen de la bestia, ¿qué es? La doctrina de la Trinidad, queridos. La doctrina de la Trinidad. Y la Odisea ya ha adoptado oficialmente a partir de 1980, pero en realidad esta obra empezó inmediatamente después de 1888 con el rechazo del mensaje Cristo nuestra justicia, con el rechazo no del mensaje, sino del Espíritu Santo, de ese don más esencial que Dios quería darnos. La gente no se da cuenta. ¿Cómo vamos a acudir nosotros a la boda del Cordero cuando necesitamos un carácter y nosotros no sabíamos quién es el Espíritu Santo? Esa era la pregunta recurrente de los pioneros. ¿Quién es el Espíritu Santo? No comprendían. ¿Cómo acudes tú a la boda del Cordero sin entender esta realidad? Bien, pero ahora volvamos a nuestra realidad. Jesús nos dice que el don más esencial que necesitamos nosotros es el otro Consolador, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Si Jesús es el mediador, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Vamos a ver si podemos contestar estas realidades, mis amados. A ver si salimos del engaño. Y si no salimos, somos libres. Somos libres. Últimamente creía que algunos están fuertes en el Evangelio. Me doy cuenta que no es así. Confrontados con la realidad, con la verdad, seguimos huyendo. Desgraciadamente. Y seguimos pensando mal sobre lo que no tiene nada de mal. Es solo la verdad. Y que cuando nos miramos en este espejo, no queremos aceptar la verdad. Pero el espejo habla la verdad. Me guste a mí o no me guste. Yo tengo que entender lo que el espejo me está diciendo. ¿Quién soy de verdad? ¿Cuál es mi verdadero carácter? Y más vale que entienda esta realidad. Me conforme al espejo. Porque si no, queridos, nosotros podemos hacer lo que en santa gana nos da. Nosotros podemos decir que hacemos no sé qué obras y no sé qué cosas. Créanme, no nos van a servir. O escuchamos la voluntad de Dios, o esa libertad que nos otorgamos nosotros mismos nos va a matar. Nos va a matar. Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque él habita con vosotros y estará en vosotros, dice. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Ya hemos explicado esto hace tanto tiempo, ¿verdad? Y Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Por este otro consolador, por su representante, al que le pide al Padre, y es una buena pregunta, ¿por qué al Padre? Sí, pero hablaremos de eso enseguida. Atento a lo que dice aquí. Dice, antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Dice, desde el principio mismo de la obra de la redención, se había estado moviendo sobre los corazones de los hombres. Y aquí, si no estamos atentos, lo que estamos leyendo, el enemigo
como siempre lo ha hecho, nos va a conducir por caminos que nos lleva directamente a la muerte, queridos. Porque nosotros necesitamos entender quién es este espíritu. Y el mismo párrafo se explica, si estás atento. Atento a lo que dice. Pero mientras Cristo estuvo en la tierra, los discípulos no habían deseado otra ayuda. Y ahí está la respuesta. ¿Quién era este espíritu que se movió desde el principio de la obra de redención? ¿Cuándo empezó la obra de redención? Inmediatamente que Adán pecó, Dios intervino. El Cordero de Dios desde la fundación del mundo. Cuando dice el mundo, universo, desde el principio. Por lo tanto, ¿quién era este espíritu que había estado en el mundo desde el principio mismo de la obra de la redención? Era Cristo, queridos. El Hijo de Dios, uno igual a Dios. ¿Cuál era su naturaleza? Espíritu. Bien. Ahora nos dice que mientras Cristo estaba en la tierra, el hombre Jesucristo, ¿verdad? Mientras estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otra ayuda, otra clave. ¿De qué está hablando? Pues vamos a entendernos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? De santificar al hombre en la verdad, ¿verdad? Revelar al hombre la verdad. ¿En contraste con qué? Con lo que el hombre aceptó desde el Edén cuando el enemigo le engañó. Ese es el contraste, la propuesta del enemigo ante la propuesta de Dios. Por eso Dios dice, santifíquese en la verdad. Es decir, purifíquese de toda basura, toda mentira, todo engaño del enemigo. Si no entiendes la verdad, tu decisión, tu elección no va a ser diferente a la de Adán del Edén. No puede ser diferente, porque en mentira y engaño tú no puedes ser santificado y tu decisión, tu elección, solo puede ser mentira y engaño. Y en mentira y engaño el espíritu no puede estar, si nos lo dijo antes. Dice, nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque está engañado. Es sencillo, es muy sencillo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está engañado. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad, no espíritu de mentira. Él no puede apoyar una obra de engaño y de mentira, porque entonces el Espíritu Santo apoyaría la obra del enemigo. Y esto es imposible. Necesitamos entender esta realidad. Por lo tanto, ¿cuál fue la obra de Cristo antes de venir a la tierra? De santificar al pueblo de Dios, pero si eso nos habla el Antiguo Testamento. Una y otra vez Dios trató de conducir al pueblo, de santificarlo, de entender la verdad. La obra de redención, cómo iba a ser rescatado, ¿verdad? Restaurado. Y no lo entendimos. Bueno, ¿cuál fue la obra de Jesucristo? De revelar a Dios, de revelar la gloria de Dios, de revelar la verdad, de revelar nuestra mayor necesidad, el don más esencial. Por eso vino, para traer a la humanidad en la cual Él mismo se incluyó como ejemplo, modelo. Él mismo aceptó este don para que sea un ejemplo para mí y para ti hoy. Eso es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia, este es su rol, ese es su trabajo, mantenernos engañados. Y de allí no queremos salir. No queremos salir, desgraciadamente. ¿Verdad? Por lo tanto, mientras Cristo estaba en la tierra revelando la verdad, santificando al hombre, revelando la verdad, la gloria de Dios, el plan de redención, no había ninguna necesidad de otro espíritu, ¿verdad? Y además necesitamos entender
¿De dónde salió este otro espíritu mientras Cristo se ha convertido en hombre? Porque no había un otro antes. No había tres, había dos, el Padre y el Hijo. Entonces, si el Hijo se ha hecho hombre, ¿de dónde está este espíritu? Vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Dice, hasta que no se les privara de su presencia, ¿qué pasó hasta Pentecostés? Confiaron en Cristo que necesitan el Espíritu Santo. Y se dieron cuenta que sin el Espíritu Santo no hay obra. Dice, no sentirían la necesidad del Espíritu. Y esa pregunta, esa incógnita, es válida para mí y para ti hoy. ¿Necesito la presencia del Espíritu? ¿Me veo apto, capaz, a través de la educación, de lo que fuera, de tener el Espíritu, de estar santificado en la verdad? ¿Me veo capaz? ¿Puedo sin el Espíritu? ¿Tengo esa necesidad del Espíritu? Pues la visión de los tronos nos revela precisamente esta verdad. El verdadero pueblo de Dios pedirá al Espíritu Santo, sabrá quién es. En contraste con el otro grupo que pide lo mismo, pero recibe el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Por la sencilla razón que está conformado con el mundo, ha recibido la imagen de la bestia, por lo tanto recibe el espíritu del enemigo, no es capaz de entender la verdad. Por eso viene y no me gusta. Eso ya sabéis que para mí es irrelevante. No habla de vosotros, no habla de mí, habla de vosotros. Yo hago mi trabajo. Que no estés conforme conmigo, bueno, yo ya lo sé, por eso estoy aquí. Pero más nos vale ir a lo escrito está, tratar de entender, ¿verdad? El Evangelio, el verdadero Evangelio. Entonces la pregunta que surge aquí es, si sentimos nosotros la necesidad de este espíritu, o a través de la educación somos capaces de dejar de pecar, de prepararnos, y cuando venga a Cristo, pues ser aptos por nosotros mismos de entrar en el reino de Dios. Mientras no sentimos esa necesidad, no viene, porque eso es lo que nos dice el texto. Cuando sentiremos esta necesidad, lo buscaremos, entonces Él vendría, no antes. Hasta que no salgamos del mundo, hasta que no participemos del llamado del Apocalipsis 18, salid de medio de ellos, pueblo mío, salid del mundo, salid de Babilonia, el Espíritu Santo no vendría. Y este pueblo no estaría preparado, no estaría santificado, no estaría purificado. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Os invito a que toméis algo de agua porque tenemos trabajo hoy. Y os advierto que podía ser entre los últimos temas que presento. Os advierto. Vamos a entender realidades. Dice el pacto eterno. Y entre corchetes puse el arca del pacto. Recuerden que antes de la venida de Cristo, el arca del pacto llevaba cientos de años que ya no estaba en medio del pueblo de Dios, ya no estaba en el santuario. Esto tiene un significado. Y necesitamos entender este significado. El pueblo tiene que entender la necesidad del arca del pacto, de la presencia de Dios. ¿Y cómo se hará esto? ¿Verdad? Y el pacto eterno nos lo revela. Es tan amplio y tan extenso que creo que no nos va a llegar la eternidad para comprenderlo en toda su dimensión y magnitud. Dice, atentos aquí, porque revela muchas cosas. Siempre os he aconsejado esto
imprímenlo, ponlo a la vista. Cada vez que se acerquen, estudien, traten de entender otro trocico más de verdad. Porque como os dije, esto es tema para la eternidad. Tanto comprensión hay aquí. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir, en presencia de todos los ángeles, dice, un honor especial a su Hijo. ¿Por qué? Porque ya salió la controversia. Lucifer ya salió en el cielo y se opuso a esta realidad. Él quería ser uno igual a Dios. Él quería ser como Dios. Y eso es lo que en este momento el Padre trata de revelar a todo el cielo. Aquí tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Cómo es que hasta este momento Cristo no había estado en el trono de la eternidad? Es apenas en este momento cuando el Padre dice, le ofrece un honor especial a su Hijo, y dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Era la primera vez. Para todo el cielo, esto era una novedad. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Recuerden que Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, se había ofrecido desde el principio, cuando no existía más que el Padre y el Hijo, se había ofrecido ser el Cordero de Dios, ser la solución de Dios para el pecado. Entonces, Cristo se comporta como un ángel, como Jesucristo, aún no siendo hombre todavía, pero sí siendo el Cordero predestinado como la solución por el pecado, ¿verdad? Cuando apareciera. Por eso en este momento vemos que el Padre, para hacer entender a todo el cielo, porque el pecado ya había aparecido, la disconformidad, ¿qué es el pecado? La disconformidad con la voluntad de Dios. Es decir, alguien quiere separarse de lo que es la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Alguien es disconforme con Dios, no está de acuerdo con Él. Y eso es lo que Lucifer trató de decir. Pero vamos a ver, pero si Cristo es uno como yo. Y en ese momento el Padre dice, no es verdad. Cristo es mi Hijo. Recuerden que todos los seres creados son hijos de Dios. Nosotros también vamos a ser hijos de Dios una vez que vamos a ser restaurados, ¿no? Por lo tanto, aquí no había una diferencia de nada. Cristo es hijo de Dios, Lucifer era hijo de Dios, los ángeles son hijos de Dios, todo el mundo es hijo de Dios, porque es su creación, ¿no? Pero en este momento, el Padre trata de revelar a todo el cielo que Cristo es su Hijo, es uno igual a Él en naturaleza y que es diferente a todos los demás. Por eso coloca a Cristo en el trono de la eternidad. Y en ese momento, una tercera parte de los ángeles entran en disconformidad con la voluntad de Dios. Se separan de Dios, pecan. ¿Entendéis? Dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Recuerden que son dos, solo el Hijo y el Padre. La controversia era que Cristo no es uno igual a Dios. Eso es lo que decía Lucifer. Ni siquiera había un tercero. ¿Por qué? Porque Lucifer, en el orden celestial, Lucifer era el tercero. Por lo tanto, no hay un Espíritu Santo como el tercero,
¿Qué es lo que trato de deciros? Que la imagen de la bestia es un engaño. Que nosotros necesitamos entender cuándo aparece este Espíritu Santo. ¿A causa de qué? ¿Verdad? Y lo vamos a tratar de entender. Por lo escrito está, ¿verdad? Y fijaos, y dice, y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. Entonces, en este momento el Padre habla. Ahora, recuerden que cuando el Padre habla, no habla como nosotros entendemos. Nosotros hablamos y hay cosas que son sí y otras que no. Eso no es así. En el cielo, cuando el Padre habla, ¿cómo lo sabemos? Por el Evangelio. Cuando el Padre habla, decreta. Cuando el Padre decreta, esto es un decreto eterno. El Padre no da decretos y luego los retira. Eso no funciona así. Dios no es sí y no. No. No funciona así. Cuando Dios habla, es eterno. Ahora nosotros debemos de entender que en este momento está hablando de Cristo, uno igual a Él en naturaleza. Y cuando habla de este Cristo, habla para siempre, para la eternidad. Por eso nosotros necesitamos entender quién es el arca del pacto. ¿Quién es el arca del pacto que une toda la divinidad? La une, la vamos a ver porque la revela el Evangelio. No es que me invento cosas, no. El problema es que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nos ha engañado con la imagen de la bestia. Por eso no entendemos. Pero Cristo habla. Está escrito, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. ¿Cuándo dijo esto? Cuando el Hijo fue engendrado. Cuando el Hijo fue engendrado, Él dijo que su Hijo sea como Él, de la misma naturaleza como Él. Ahora, recuerden que cuando dice esto, esto afecta para la eternidad. Esto no es sí y después no. Eso no funciona así. Y tenemos que tenerlo claro. Porque por eso lo llaman el pacto eterno. Es un pacto que es para la eternidad. Y nosotros necesitamos entender en qué afecta eso al Hijo de Dios, uno igual a Dios, eternamente. Necesitamos entender las profundidades de este pacto, ¿verdad? Dice, fuera igual a sí mismo, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, en ese templo también, ¿sí? Dijimos que este pacto lo afecta eternamente. Cuando Cristo, uno igual a Dios, se convierte en el Hijo de Dios, ¿ese pacto deja de ser válido? Porque entonces Cristo, el Verbo, se hace carne, se hace hombre. ¿Le afecta ese pacto? Claro que afecta, queridos, pero no cambia la realidad, porque nosotros somos los que necesitamos entender la realidad. ¿Qué es eso del misterio de la piedad? Porque es misterio. ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? Y dice, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. Por eso nosotros vemos a Jesús que dice, no soy yo el que hace estas cosas, sino que el Padre que está en mí, ¿cómo? Por este uno igual a Dios. Que lo vamos a entender. Fuera como su propia presencia. Por eso Jesús, el hombre, nuestro hermano mayor, dice, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que está en mí. ¿Cómo está el Padre en Jesús? Por mediación del Espíritu, ¿verdad? ¿Cambia con algo lo que dijo Dios? No cambia nada. Ese Espíritu sigue siendo la conexión donde trabaja, donde se revela la divinidad. El Padre se manifiesta a través del Espíritu
tanto en Jesús como en nosotros. Y necesitamos entender esto, esta profunda realidad. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. La palabra del Hijo, que en este momento es Cristo uno igual a Dios, pero después de la encarnación es el Espíritu Santo. Por lo tanto, dije, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que es que aquí está la solución de todo. Por eso he dicho, este pacto es tremendo. Hay que entender tantas cosas. No se puede entender el Evangelio sin este pacto. Por eso cuando dice Dios, el Padre, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Estar en disconformidad con el Padre, con la voluntad de Dios. Es decir, ser un anticristo. Anticristo, ¿no? Dice, la palabra de Cristo tiene que ser obedecida tan fácilmente como si estuviera hablando el Padre. Y cuando habla el Padre, ¿alguien duda de lo que está diciendo Dios? Si alguien discrepa, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se retira. Si tú discrepas, Él se retira. Él nunca estará por obligación en algún sitio, jamás. El Espíritu Santo se retira. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia debería ser muerte eterna. Pero en este caso no podía pasar, porque el cielo no hubiese entendido la controversia. Ahí se hubiese iniciado la duda eterna sobre Dios, duda eterna entre comillas, ¿verdad? Sobre quién es Dios. Si Dios es amor o no, ¿verdad? Dice, había investido a su hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Había investido a su hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Esto qué quiere decir, queridos? Que cuando Cristo traía la existencia a través de este soplo de vida, ¿cómo lo entendemos? A través de Adán, de la creación de Adán. Cristo sopla soplo de vida. Pero ¿cuál es el origen último de este soplo de vida? El Padre había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Esto significa mucho, queridos, muchísimo. Esto significa que este soplo de vida que el Hijo de Dios, uno igual a Dios, sopla en los seres creados, tiene como origen la vida. ¿Quién es la vida? El único Dios verdadero, el Padre. Este es el origen. ¿Cómo lo sabemos? Ahora lo vamos a entender. Ahora lo vamos a entender. Fijaos lo que dice. Especialmente, su Hijo debía obrar en unión con Él en la creación anticipada de la tierra. No me voy a meter por esta rama otra vez porque hay mucho que entender aquí. Dice, y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. Por lo tanto, este soplo de vida que Cristo sopla en las narices de todo ser creado, ¿cuál es su origen primero? El Padre. El Padre había investido de autoridad a Cristo que mande, que dé vida, que cree y que mande el cielo. Y la fuente primaria es el Padre siempre. Por eso está diciendo que Cristo no haría nada por sí solo. En todo lo que está haciendo, siempre, siempre, siempre es la voluntad del Padre. Porque si la voluntad del Padre se convertiría en anti-Dios. Otro Lucifer sería, ¿verdad? Otro ser que discrepa con Dios. Por lo tanto, él siempre, siempre hace la voluntad del Padre. No hace nada por sí mismo. Esto también tiene
te estalla la cabeza cuando tratas de profundizar este pacto, porque tiene consecuencias eternas, queridos. Ese pacto tiene consecuencias eternas. Dije, en él se cumpliría la voluntad del Padre. Ahora, nosotros este pacto necesitamos entenderlo. En este momento se dirige a Cristo, uno igual a Dios. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo viene a la tierra y se convierte, el verbo se convierte en carne, en hombre? Él se convierte en un hombre, en el segundo Adán, en uno como nosotros. ¿Qué ocurre con este decreto? Y eso es lo que realmente necesitamos entender en toda su profundidad y en todas sus consecuencias. ¿Verdad? Recuerde que cuando el Padre habla, no es sí y no. Esto es hasta allí y luego de allí en adelante cambia. Esto no funciona así, queridos. Entonces nosotros necesitamos entender qué consecuencias tienen las palabras del Padre y por qué Cristo dice que el don más esencial para su pueblo es este espíritu. Este espíritu. Y vamos a ver cuándo aparece este espíritu y es consecuencia de qué. Fijaos, Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Le dice Cristo al Padre, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice, mas me preparaste cuerpo, me preparaste un cuerpo, y yo he de convertirme en ese cuerpo. Yo seré este hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace ser uno igual a Dios y pasarse de ser uno igual al hombre? Este es el misterio de la piedad. Y necesitamos entenderlo, porque los maestros de hoy dicen, no, esto no, nosotros no podemos entenderlo. A la perfección no. Pero lo que nos es revelado sí. Y Dios nos revela esta realidad. ¿Cómo se hace el verbo carne? ¿Y cuáles son las consecuencias con respecto a ese pacto eterno? Porque es el pacto eterno. No es un pacto para un tiempo y después cambia. No, no, el pacto es eterno. Y fue dirigido a quien fue dirigido. Porque necesitamos entender por qué ese don es más esencial que este cuerpo, que este hombre, que es Jesucristo, que es mediador ante el Padre. Pero aún así nosotros necesitamos este don que es esencial para mí y para ti hoy y eternamente. La respuesta está en aquel pacto y en lo que vamos a atender a continuación. Dije, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿De qué está hablando aquí, queridos? Del precio por el pecado. Alguien, uno igual a Dios, nos lo revela patriarcas y profetas. Si no entendemos las escrituras, no vamos a entender la verdad. Recuerden, el pueblo final ha de ser santificado en toda la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar a Dios más que cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Por lo tanto, el patriarcas y profetas nos dice que solamente uno igual a Dios podía pagar el precio por el pecado. Y yo siempre hago esta pregunta, queridos, ¿nosotros matamos a uno igual a Dios en la cruz? Esa es una pregunta que nos tendría que dar respuestas, queridos, respuestas válidas. Nosotros matamos en la cruz a uno igual a Dios para que se pueda pagar el precio por el pecado en la cruz. ¿Pero estamos locos o qué? Esto es imposible, queridos. Aparte que este sacrificio lo trae el Padre, queridos.
Nosotros a Jesucristo, nosotros matamos. Bueno, fue el enemigo que nos instigó a matar a Jesucristo, a nuestro hermano mayor, en la cruz. Pero nosotros en la cruz no matamos a un Dios. El precio por el pecado no se puede pagar en la cruz. Tuvo que ser en otra parte. Y es justamente lo que nos está diciendo Hebreos 10:5, queridos. Entrando en el mundo, esta palabra es clave. Entrando en el mundo, es decir, nada más entrar en el mundo, se pagó el precio por el pecado. Porque eso es lo que trata de revelarnos Hebreos 10:5 en adelante, hasta el 10. Del 5 al 10. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Él sea el Cordero de Dios, el que paga el precio por el pecado, ¿verdad? Entonces dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, ¿qué es lo que quiere decir? Que no quería los animales que el hombre traía en el sacrificio del templo. Esto no servía para nada. Era solamente un ejemplo para que el hombre entienda que alguien tiene que pagar por el pecado, que alguien tiene que morir. Era solo un ejemplo, un tipo, ¿verdad? Por lo tanto dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley del hombre, del santuario. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿quién? Yo, Cristo, uno igual a Dios, para hacer tu voluntad, para hacer, ¿cuál es la voluntad? Ser yo el Cordero de Dios, el que paga el precio por el pecado, ¿verdad? Dice, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo del santuario, lo de animales muertos, quita eso, porque ahora viene el verdadero sacrificio. Dice, para establecer esto último. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto tiene tela, queridos, porque el sacrificio no es como el cristianismo cree, solo en la cruz. El mismo Patriarcas y Profetas nos revela el cordero ensangrentado desde el pesebre hasta la cruz. Entonces, ¿qué pasó en el pesebre? ¿De dónde hay sangre en el pesebre? ¿Y por qué sangre en el pesebre? Allí tuvo lugar un sacrificio. Y luego en la cruz tuvo lugar otro sacrificio. El que Isaías 53 nos dice, porque Dios se adelanta, nos dice, yo os mandaré a mi hijo para que os rescate la solución del pecado. Pero ¿sabéis lo que vais a hacer? Lo vais a matar. Pasa lo mismo como la visión de los dos tronos. Nada más entran en este pueblo, Dios les dice por adelantado. Uno detrás de otro, vais a ir desde el lugar santísimo al lugar santo. Dejaréis de adorarme a mí, vais a adorar al enemigo. Lo dice por adelantado. Lo mismo Isaías 53 dice, vais a matar a mi hijo. No solamente eso, parábolas, un montón de ejemplos. Hay en la Biblia que nos revela esta realidad, ¿verdad? Que nosotros íbamos a matar a Cristo, al Hijo de Dios, en la cruz. Pero allí no se pagó el precio por el pecado, queridos. El precio por el pecado lo pagó uno igual a Dios en la encarnación. Uno igual a Dios dejó de existir y se convirtió en el hombre Jesucristo. Entonces, ahí vamos a tratar de ponernos preguntas. ¿Puede Dios morir? No. Entonces, cuando Cristo uno igual a Dios se convierte en hombre, ¿qué pasa con este espíritu? Porque él antes era espíritu, ¿no? Ahora es un hombre, pero antes era espíritu. ¿Qué pasa con este espíritu? Vamos a verlo por el Evangelio, mis amados. Recuerden, en el pacto eterno, en el trono de Dios, estaba el Padre y le dio un honor especial a su Hijo, lo colocó en el trono de Dios. Por lo tanto, en el trono de Dios solamente estaba el Padre y el Hijo de la eternidad. Vamos a ver cómo aparece esta tercera persona. ¿Cómo aparece? Pues es justamente lo que trata de revelarnos aquí, mis amados.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? ¿Quién nos santifica a nosotros hoy? El Espíritu Santo. ¿Qué nos revela aquí? En esa voluntad somos santificados. Este es el plan de Dios. En esa voluntad somos santificados. Que este Espíritu Santo que queda de la encarnación, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es esa ofrenda? Del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, hecha una vez para siempre, eternamente. Y en ese momento, queridos, podemos ver que el pacto eterno no cambia para nada. Porque este Espíritu Santo es ese don más esencial que la humanidad necesita. Y eso es lo que trata de explicarnos Hebreos 10, del 5 al 10. El misterio, trata de revelarnos el misterio de la piedad, queridos. El Verbo se ha hecho carne. ¿Y qué pasó aquí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Mediante esa ofrenda, nosotros vamos a ser santificados. ¿Quién nos santifica a nosotros? ¿Quién nos guía en toda la verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, vamos a ver si entrando en el mundo nos lo revela también el santuario. Porque todo esto tiene que estar en el santuario, ¿verdad? Porque esa es la imagen de Dios, el plan de redención para el hombre, ¿no? Bien, vámonos al santuario. La puerta, el atrio exterior, representa el mundo, ¿verdad? Ahí podía entrar todo el mundo. Representa el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús entra por esa puerta, ¿qué es lo primero que vemos, queridos? El altar de sacrificios. El Verbo se hace carne, ¿verdad? El Verbo se hace carne. Pero aquí, según Hebreos 10, también aparece un otro ser, otra persona, que es este espíritu, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que el ser que aparece es Jesucristo, aparece un hombre, ¿verdad? Y este espíritu que queda es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el que a través de él vamos a ser santificados. ¿Y cómo sabemos esto? Pues enseguida lo vamos a ver. Bien, entra en el mundo el Cordero de Dios. Primero, el sacrificio, ¿verdad? Lo segundo, ¿qué es? El lavacro. ¿Y qué pasó el símbolo del bautismo, verdad? Bien. ¿Por qué es tan lavacro y por qué es tan importante? Porque revela el inicio de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Es donde el Padre, desde el cielo, confirma, primero, ¿quién es Jesucristo? Dice, Él es mi Hijo, y da inicio a la obra de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Si no, y no hace falta que me crean. Los evangelios están para esto, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, con el bautismo de Jesús se da inicio a la obra de Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente elemento antes de entrar en el lugar santo? Porque el lugar santo representa su ascensión después de su crucifixión, resucita, está unos días aquí con los apóstoles y después sube al cielo, ¿verdad? Para que después de que sube al cielo nos envíe en Pentecostés el Espíritu Santo, ¿verdad? Se confirma que su obra es conforme y se nos envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero desde la confirmación de que el hombre Jesucristo es el Hijo de Dios y se da inicio a su obra, ¿qué otro elemento tenemos en el santuario? ¿Dónde está la cruz, queridos? Porque yo no paro de escuchar a pastores diciendo que la cruz está en el santuario. ¿Dónde? No está, queridos. Por lo tanto, la cruz no debía de estar en el plan de salvación. No necesito ni siquiera decirlo.
Es consecuencia de lo que el santuario nos está diciendo. ¿Verdad? Bien, entremos en el lugar santo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el lugar santo? ¿Cuáles son los elementos que hay en el lugar santo? En el lado derecho vemos la mesa de los panes, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, enfrente, vemos la lámpara, símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y este de dónde ha salido? Porque la mesa de los panes tiene 2 coronas, 2 filas de 6, cada fila panes, que representa al Padre y al Hijo, por eso vemos 2 coronas. No podía ser el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en el trono de la divinidad, ¿no podía estar el Espíritu Santo también en la mesa? ¿Podía? ¿Y por qué el Espíritu Santo está representado por una lámpara, una luz? ¿Cuál es su obra? Iluminar al pueblo en la verdad, guiarlo en la verdad, santificarlo, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la consecuencia del sacrificio, del altar de sacrificios. Nada más entrar en el mundo, lo que leímos en Hebreos, ¿verdad? Por lo tanto, la mesa de los panes representa el trono de Dios. De nuevo vemos en el trono de Dios al Padre, exactamente lo que nos dice Juan 17:3. Al Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo, que es su nombre. Está en el trono la divinidad. ¿Está en el trono la divinidad del Espíritu Santo? Preguntas para obtener respuestas, queridos. La mesa de los panes, para que lo tengamos claro. Hay 2 coronas alrededor. Es el Padre y en interior es Jesucristo. Y las 2 filas de 6 panes, ¿verdad? Vamos a entender el Espíritu Santo. Vamos a entender ese don más esencial de Cristo a su iglesia. Una vez que hemos entendido lo que el santuario nos trata de revelar, ahora vamos a leer lo que nos dice el escrito está. Fijaos. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo representa a Jesucristo, al hombre. ¿Verdad? Dice, pero despojado de la personalidad de la humanidad. Es decir, Jesucristo no es también el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo sí que está también en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no es Jesucristo. Porque eso es lo que trata de decirnos aquí. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad de la humanidad. Es decir, no es el hombre Jesucristo. Por eso lo vemos enfrente. La lámpara está enfrente, ¿verdad? Y dice, e independiente de ella, independiente de la humanidad. Es decir, lo que trata de explicarnos es que el Espíritu Santo está en el modelo, está en el hombre Jesucristo, porque él representa al primer Adán, como fue creado, naturaleza divina, naturaleza humana, ¿verdad? Pero nos dice que el Espíritu Santo está separado del hombre Jesucristo, lo representa, él obra a favor suyo, lo representa, pero no es Jesucristo. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es un hombre. Él no es omnipresente. Dice, por lo tanto, era para su interés que Él fuera al Padre y enviara al Espíritu para que fuera su sucesor en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu es otra persona, es un otro ser, ¿verdad?
Y es justamente lo que el santuario nos dice. En la mesa de los panes está el Padre y está Jesucristo. Y la lámpara, que representa al Espíritu Santo, es otro ser, otra persona. ¿Verdad? Lo vamos a ver por lo escrito está, pero trato de explicaros lo que nos está diciendo aquí. ¿Verdad? Por lo tanto, dice, nadie podía entonces tener ninguna ventaja debido a su ubicación o a su contacto personal con Cristo. Dice, por el Espíritu. Recuerde que en el pacto eterno nosotros pusimos entre corchetes el arca del pacto. Y fijaos lo que trata de revelarnos. ¿Por qué el arca del pacto es el Espíritu? Porque el Espíritu es la conexión entre el Padre, Jesucristo y el hombre. Es el que lo conecta todo. Dice, por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Es decir, el hombre Jesucristo tiene acceso a nosotros mediante el Espíritu Santo. Dice, en este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiera ascendido a lo alto. Es decir, que si no hubiese ido para empezar la obra del lugar santo y luego del lugar santísimo. Ahora está en el lugar santísimo. ¿Verdad? Dije, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Atentos, dije, su trabajo es definir y mantener la verdad. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Definir y mantener la verdad para el hombre. ¿Es importante eso? ¿Por qué es eso tan importante para Dios? Yo diría que es importante para nosotros, muchísimo más que para Dios. Porque nosotros tenemos que volver a elegir como Adán en Edén. Pero en esta ocasión hay que elegir en verdad, no en base a engaño y mentira. ¿Verdad? Por eso nosotros necesitamos ese don más esencial, porque sin el Espíritu de verdad, nosotros no podemos entender lo que es verdad de lo que no es verdad. Por eso es tan esencial tener el Espíritu Santo, estar conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice, porque nos lo explica. Dice, primero mora en el corazón, en la mente, como el Espíritu de verdad, es decir, a través del Evangelio. Mora primero a través del Evangelio. Y fijaos lo que ocurre. Una vez que definimos lo que es la verdad y lo que no es verdad, dice, y así se convierte en el Consolador, se convierte en un mediador. El Espíritu Santo ocupa este templo a partir de la boda del Cordero, cuando el pueblo de Dios ya define la verdad, cuando purifica el campamento de Israel, ¿verdad? El Espíritu Santo vuelve a ocupar este templo y entonces ya volvemos a tener esa gloria de Dios que Adán perdió en Edén. Ya tenemos definida la verdad, ya somos restaurados, ¿verdad? Dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede encontrar verdadera paz o consuelo en la falsedad. O sea, mentira e engaño, no se puede encontrar esa verdadera paz o este verdadero consuelo o esa verdadera conexión con Dios, que es a través del Espíritu, por eso lo llamamos el arca del pacto. Esto tiene un sentido. El arca del pacto tipo de Israel desapareció cientos de años antes de la venida de Jesucristo. Pero el Espíritu Profecía nos dice que vamos a encontrar el arca del pacto justo al final del tiempo. ¿Quién es el que hace toda la conexión entre el Padre, Jesucristo y el hombre? El Espíritu Santo. ¿Es el arca del pacto? ¿Es Cristo nuestra justicia, que es el Espíritu Santo? Es ese don más esencial, ¿verdad? Que rechazamos en 1888. Es ese mensaje que nos tendría que llevar justamente a lo que trato de revelaros yo ahora. ¿Es esto el arca del pacto para nosotros? Arca del pacto. ¿Qué pacto? El pacto eterno. Lo que dijo el Padre, que donde esté Cristo, está el Padre. Y por eso os dije desde antes, Jesús dice, no soy yo el que hace estas cosas. Es el Padre. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. ¿Y nosotros? ¿Qué es para nosotros Jesús? El modelo, el segundo Adán. Hemos de entenderlo. Y por eso el pueblo, en la visión de los dos tronos,
Al final, pide Padre, danos tu Espíritu. Conéctanos con vosotros, con el Padre y con Jesucristo. Por eso nos dice Juan en 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre y a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo obra? ¿Mediante qué? ¿Verdad? Esto es la clave. Por eso os he dicho, y me voy a tomar todo el tiempo que haga falta ahora, porque muy probablemente no voy a tener más tiempo. Por lo tanto, si entendéis, bien. Si no entendéis, bien. Sois libres. Tomáis vuestras elecciones, ¿verdad? Dice, pero no se puede encontrar verdadera paz o consuelo en la falsedad. No, lo que trata de decir es que no podemos estar conectados con el Espíritu Santo en mentira y engaño. Esto es imposible. El mundo no conoce al Espíritu Santo, es lo que dijo Cristo. Empezamos por ahí, ¿verdad? Dice, es a través de teorías y tradiciones falsas que Satanás obtiene su poder sobre la mente. ¿Cómo no nos tiene el enemigo bajo su dominio? Por lo que creemos. Y la clave es que si creemos mentiras y engaños de él, nosotros podemos llamar, nosotros somos el pueblo de Dios, los judíos, ¿le pasó esto? Nosotros somos hijos de Abraham y tal, tal, tal. Jesús les dijo, no, vosotros sois hijos de Satanás. ¿Por qué? Por teorías y tradiciones falsas. Es así como Satanás obtiene su poder sobre la mente, al dirigir a los hombres a normas falsas, deforma el carácter. ¿Por qué la imagen de la bestia es tan importante? ¿Y por qué la marca de la bestia es tan importante? ¿Y qué hará la línea de demarcación entre quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios al final del tiempo? Por esto, queridos, por esto. Dice, a través de las escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por lo tanto, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, en nuestra mente el error no puede caber. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, podemos entender lo que es error de lo que no es, o lo que es la verdad, ¿verdad? Pero si no estamos conectados con el Espíritu Santo, estamos conectados con un otro espíritu, no entenderemos. Que es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Es la pregunta que yo una y otra vez, ayer en la conversación con mi hermano, les decía, ¿por qué no entiende esta gente? Esa es la respuesta. No estamos conectados con el Espíritu Santo. Por eso no somos capaces de ver y definir lo que es verdad de lo que no es, del error. Y no se expulsa del alma, porque no estamos conectados con el Espíritu Santo. Estamos preocupados por otras cuestiones, pero no por buscar a Dios y entender al Señor Jesucristo. Juan 17:3. Dice, es por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, que Cristo somete a su pueblo escogido a sí mismo. ¿Cómo nos somete Cristo? A través de la verdad. No por dejar de pecar. Nos ha engañado el enemigo, ¿verdad? Nos ha dicho que para tener esa perfección de carácter, nosotros tenemos que dejar de pecar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión a la cual llegó la Iglesia, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo. No estamos, o sea, no somos capacitados para ver dónde está el error y cuál es el requerimiento de Dios. Cristo dice que nos conecta consigo a través del Evangelio, de la comprensión de la verdad, de la comprensión de la controversia, y no porque nosotros dejaremos de pecar. Dejar de pecar es una consecuencia de tener el Espíritu. Es precisamente la obra del Espíritu. Cristo nuestra justicia. ¿Y quién nos ha hecho entender otras cosas? Pues lo que nos revela Apocalipsis 3. Cristo está a la puerta y llama, y dentro está un otro espíritu, haciendo de las suyas, teniendo al pueblo de Dios bajo su dominio por tradiciones falsas y teorías falsas. Eso es lo que está ocurriendo.
y ni siquiera nos damos cuenta. Si Jesús vendría hoy, nos diría lo mismo que a los judíos. Vuestro padre es Satanás. A él le seguís vosotros, sus sofismas, sus teorías, sus tradiciones falsas. Vosotros no estáis santificados en la verdad. Vosotros no estáis conectados con mi espíritu. Por eso no sois capaces de ver el error y expulsarlo del alma. Esta es la profunda realidad, queridos. Y cuanto antes nos miramos en este espejo y entendemos nuestra verdadera condición, antes podrá el Espíritu hacer la obra que tiene que hacer. Pero mientras nos negamos a reconocer la realidad, el ganador, el enemigo. Dice, al describir a sus discípulos el oficio del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles la alegría y la esperanza que inspiraba en su propio corazón. Se regocijaba por la abundante ayuda que había proporcionado a su iglesia. El Espíritu Santo era el más alto de todos los dones que podía solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo. Aquí necesitamos entender por qué Jesús dice que no le necesitamos solamente a Él, sino que el don más alto que se puede conceder al hombre es un otro. Y curiosamente el pueblo de Dios hoy no entiende esta controversia, queridos. No la entiende. El Espíritu Santo era el más alto de todos los dones que podía solicitar a su Padre. ¿Pero por qué le solicita a su Padre? Porque en la encarnación, este Espíritu de este Cristo, uno igual a Dios, se va al Padre. Por eso lo pide siempre al Padre. Porque recuerden el pacto eterno, ese Cristo es uno igual a Dios. Pero en la encarnación pierde su identidad. ¿Quién toma su identidad? El hombre Jesucristo. El Verbo se ha hecho carne. Es lógico que tome este nombre, que tenga este nombre. Jesucristo, Jesús, humanidad, Cristo, divinidad. Naturaleza divina y humana, la que tenía Adán, el primer Adán. Por lo tanto, ¿qué le pasa a este Espíritu Santo? Se queda sin identidad, queridos. Pero tiene todos los atributos de Dios. Es uno igual a Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Por eso está en el Padre. Y por eso Jesucristo no puede ser el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos diciendo que Jesucristo es también el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es negar el sacrificio de la encarnación, negar al Espíritu Santo. Y es precisamente lo que pasó en 1888. Dice, el Espíritu debía ser dado como agente regenerador. Agente regenerador. Dice, y sin él, el sacrificio de Cristo no habría servido de nada. ¿Por qué? Pues porque precisamente por el sacrificio de Cristo, Él nos da este Espíritu que es vida, nos da la vida que Adán perdió en Edén. Adán, cuando perdió la gloria de Dios, la naturaleza divina, debería de haber muerto. Entonces, en la encarnación, Cristo, uno igual a Dios, nos da esta vida, nos dará a nosotros. ¿Y en quién está primero? En Él. En Jesucristo. Está también el Espíritu Santo. Dije, el poder del mal se había ido fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa, dije. Atentos aquí. Dice, el pecado solo podía ser resistido y vencido mediante la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad. ¿Cuántas personas hay en el marco de la divinidad? 3. Hay 3. ¿Pero cuántos hay en el trono de Dios? Solo 2. Solo 2. ¿La imagen de la bestia es un engaño? ¿La Trinidad? Sí. ¿Hay 3 personas en el marco de la divinidad? Sí. ¿Hay 3 dioses? No.
No. Y nosotros necesitamos entender justo ahora al final del tiempo, por eso se ha esforzado tanto el enemigo de mantenernos engañados. Justo ahora al final del tiempo necesitamos entender esta controversia. Si no la entendemos, nosotros no podemos ser parte de los 144,000, porque los 144,000 han purificado sus mentes, el campamento de Israel. Necesitamos entender las metáforas de lo escrito está. Y si nosotros no hemos purificado nuestra mente, no podemos ser parte de los 144,000. Necesitamos entender la realidad, queridos. Dice que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por lo tanto, ¿cómo podemos vencer el pecado? Por la presencia del Espíritu Santo, de esa tercera persona de la divinidad. Y ahora cabe preguntarnos, cuando Dios en Apocalipsis 3 nos revela la verdad, ¿podemos entenderla? ¿Por qué la Iglesia ha llegado a la conclusión de que pecamos hasta que Cristo viene? ¿Tiene el Espíritu Santo o le falta? ¿Por qué Cristo está fuera de la Iglesia, de la Odisea, y llama a la puerta? Y la pregunta más importante es, ¿y quién está dentro? La visión de los dos tronos nos da la respuesta. ¿Cuál es el problema? Que los hombres nos han engañado y que nosotros, por encima de lo escrito está, creemos a los hombres. Nosotros somos el remanente. Y la Odisea no entiende que de este remanente ha de salir un remanente, el final. ¿Por qué? Porque en medio de la Odisea habita a sus anchas un espíritu de confusión. Por eso Cristo está fuera a la puerta y llama. Desgraciadamente, nadie escucha el llamado. Por eso, os decía en la reflexión anterior, tanto desprecio y odio a este ministerio y a la verdad. Desgraciadamente. Dice, es el Espíritu quien hace efectivo lo que ha sido obrado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Por el Espíritu el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu de Cristo. Veas el pacto eterno. Veas el altar de sacrificio del santuario. Nada más entrar en el mundo, se hizo el sacrificio. El engaño magistral del enemigo, queridos, que la cruz es el lugar, cuando la cruz es el monumento de la vergüenza. Allí matamos, inspirados por este espíritu de confusión, al príncipe de paz, a nuestro Redentor. Es el monumento de la vergüenza para nosotros. Al mismo tiempo, para el pueblo de Dios, para los que conocen la verdad, es un monumento porque siguen a Jesús y beben de este vaso del cual tuvo que beber él. Y nos invitó a todos que le sigamos, que bebamos con él de este vaso, que el yo muera, para que luego Cristo, nuestra justicia, ocupe el lugar en este templo. Eso es lo que trata de explicarnos aquí, queridos. Y necesitamos entenderlo o moriremos. Dice, del Espíritu Jesús dijo, Él me glorificará.
¿Es el Espíritu Santo un mediador? ¿Quién lo dice? Jesús, queridos, una y otra vez nos lo dice. El pecado solo puede ser resistido y vencido mediante la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad. ¿Es un mediador? Dale no me gusta. Sigan. Hijos de perdición a los que lo hacen. Y espero que los hijos de Dios les dé tanto me gusta y que esto llegue a tanta gente que puedan entender de una dichosa vez esta controversia, queridos. A ver si despertamos, al menos uno más. Digo como Jesús, por uno solo iba a la cruz. Uno más. Del Espíritu Jesús dijo, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre por la demostración de su amor. Así el Espíritu había de glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. ¿Es el Espíritu Santo un mediador, queridos? Pues si no me creen, sigan dormidos, sigan durmiendo en el dormitorio denominacional. Pero que no digan al final que nadie los ha dicho la verdad. Que no digan eso, porque seguirán mintiendo. La verdad ha sido revelada. ¿Por qué no buscamos a Cristo? ¿Por qué no nos conectamos con el Espíritu Santo? Para entender la verdad y expulsar el error del alma. De que la imagen misma de Dios ha de reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Es decir, ese pueblo final tiene que tener esa misma imagen de Dios y ese honor de Dios y ese honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Es decir, Dios, el Padre y Cristo están haciendo todo lo posible para que este pueblo sea santificado. Pero mientras este pueblo no se deja guiar con humildad por la obra del Espíritu, vamos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo y seremos expulsados del medio del pueblo de Dios en el día de la expiación, porque no nos hemos preparado en el lugar santo para este momento solemne. Tipo, realidad. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra no servirá de nada sin la presencia y la ayuda continuas del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Solo cuando la verdad es acompañada al corazón por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Por qué no se entiende la verdad? ¿Por qué este ministerio funciona como funciona? Esta es la respuesta. El predicador puede hablar lo que quieras. La Biblia puede hablar lo que quieras. El espíritu de profecía puede hablar lo que quieras. Si no estás conectado con el Espíritu Santo, no entiendes. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Dice, uno puede ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios. Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas. Pero a menos que el Espíritu Santo establezca la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ninguna cantidad de educación, atentos, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grande que sea, puede hacer de uno un canal de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo puedo tratar de educarme, puedo tratar de tener títulos, puedo tratar de ir a la iglesia, puedo tratar de hacer muchas cosas. Si no estoy buscando el don más esencial que Cristo nos ha concedido y que con la compañía del Espíritu Santo pueda entender la verdad y expulsar el error del alma, estoy muerto. Dice, la siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que la semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes de que se escribiera un solo libro del Nuevo Testamento,
Antes de que se predicara un solo sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que oraban. Entonces, el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Y hoy dicen: habéis llenado la iglesia de vuestras apostasías. ¿Y qué es lo que no saben? Que el maestro de la confusión está en medio de la iglesia, campando a sus anchas. Y cuando se les presenta la verdad, dice: habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Y la rechazan. Y volvemos a matar al príncipe de paz. Dice: Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece tanto como a los primeros discípulos. Pero como cualquier otra promesa, se da con condiciones. Se da con condiciones. Y viene a revelarnos estas condiciones. Dice: hay muchos que creen y profesan reclamar la promesa del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, pero no reciben ningún beneficio. Ellos no entregan el alma para ser guiada y controlada por agencias divinas. No podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu debe usarnos a nosotros. Nosotros tenemos planes, nosotros tenemos proyectos, nosotros tenemos una visión, nosotros queremos que las cosas se hagan de una determinada manera. No podemos usar al Espíritu Santo. Nosotros no debemos de hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús: no soy yo el que hace estas cosas, es Él. El Espíritu debe usarnos a nosotros. Y es así como funciona. Dios habla y nosotros elegimos: ¿le hacemos caso o seguimos con lo nuestro? O utilizamos al Espíritu Santo, que no es posible, pero eso es lo que pretendemos, o nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo. Dice: a través del Espíritu de Dios obra en su pueblo para querer y hacer lo que le agrada. Pero muchos no se someten a esto. Quieren manejarse a sí mismos. Dios habla. Es que yo tengo mis planes, yo tengo una visión, yo entiendo que las cosas tienen que ser de una determinada manera. ¿Y cómo terminó la Odisea? Con un espíritu de confusión en medio de ella. Porque no se someten al Espíritu Santo, quieren manejarse a sí mismos. Yo sé, yo sé cómo tengo que hacer las cosas. ¿Dónde terminan? Dice: por eso no reciben el don celestial. No reciben el Espíritu Santo. Y mucha gente no se lo acaba de creer. ¿Cómo que? A ver, ¿quién me guía a mí? Por eso, en tantas ocasiones trataba de hacer temas de introspección, mirarnos dentro y ver: ¿lo que estoy haciendo es bajo la guía del Espíritu o estoy actuando como me parece a mí? Y os confieso que esto es una pelea. Pablo la revelaba, Peleo conmigo mismo, porque yo quiero hacer las cosas de una determinada manera. Pero Dios me dice: no, por aquí. Y yo me voy por aquí y me trago mis planes, mis palabras, mis ideas, mis pensamientos, o me manejo a sí mismo, no recibo el don celestial y moriré. No queda otra. Pecado contra el Espíritu Santo. Dice: solo a los que esperan humildemente en Dios, que velan por su guía y gracia, se les da el Espíritu. Señor, cada mañana me despierto
y digo, Señor, hágase tu voluntad. Y esta misma última semana, llevo años que no me llama nadie a trabajar. Pero que desde cuando me estoy quejando que no sé qué está pasando con este ministerio y últimamente la gente se está yendo ya, ¿verdad? Esta semana he recibido 2 ofertas de trabajo. Ayer mismo he recibido otra. Entonces digo, Señor, ¿se acabó? ¿Tendré que ir a trabajar? Yo he dicho sí. Las 2 veces. Yo he dicho, Señor, si es tu voluntad, yo voy. Por eso os decía yo que quizás esta sea una de las últimas ocasiones que podáis escuchar un tema como este, que no lo vais a escuchar en ninguna parte, os lo prometo. No es vanidad, sé lo que estoy hablando. Si Dios dirá que tengo que ir a trabajar, yo me voy a trabajar. Si Dios dirá que tengo que hacer lo que estoy haciendo, lo haré. Y de esto nos está hablando Dios, queridos. El hombre hace sus planes. El hombre tiene una visión de las cosas. Pero Dios dice, cada mañana, esto es lo que hacía Jesús. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando le llamaban, ven a sanar, ven a resucitar, ven a hacer no sé qué, cualquier cosa que estuviera haciendo, cambiaba el rumbo. Porque es el Espíritu el que nos tiene que manejar. No soy yo. Si yo sigo empecinado con mis planes, Dios dirá, yo respeto tu decisión, pero que sepas que yo no estoy contigo. Es justamente lo que nos dice aquí. Por eso no reciben el don celestial. Y si no estoy bajo la guía del Espíritu, ¿quién me acompañará? ¿Quién aprovechará esta ocasión para hacer lo que siempre he hecho? Confundirme. No necesita invitación, queridos. Se autoinvita, siempre. Siempre que el hueco, el templo, está vacío, lo ocupa más que antes. Está revelado por las Escrituras, ¿verdad? Dice, solo los que esperan humildemente en Dios que velan por su guía y gracia se les da el Espíritu. Dice, el poder de Dios espera su demanda y recepción. Dios espera que le pidamos, danos tu Espíritu y guíame. Dime, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Disposición total. Mis planes irrelevantes. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Es dada según la riqueza de la gracia de Cristo y Él está listo para suplir a cada alma según la capacidad de recibir. Esta es la consecuencia de caminar con Cristo. Esta es la consecuencia. Dice, cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, de la mente, transforma la vida. Dice, los pensamientos pecaminosos se apartan. Se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y la contienda. Ups. Entonces, ¿cómo llegó la iglesia a tener este pensamiento que pecamos hasta que Cristo viene? Porque no está conectado con el Espíritu de Cristo. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, de la mente, transforma la vida, dice. Los pensamientos pecaminosos, pensamientos fuera de la voluntad de Dios, separados de Dios, esto es pecaminoso. Pecado es separación de Dios. Por lo tanto, pensamientos que no son los pensamientos de Dios, que son de un otro espíritu, ¿verdad? Dice, se apartan. Se renuncia a las malas acciones, las que fueran.
El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y la contienda. La alegría sustituye a la tristeza y el semblante refleja la alegría del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios de lo alto. La bendición llega cuando, por la fe, el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a imagen de Dios. Y eso preguntaba Nicodemo. Jesús, ¿cómo nace un hombre de nuevo? ¿Eres tu maestro? ¿Y no entiendes cómo nace uno de nuevo? Así. Párrafo 9. Imprímelo, compréndelo, profundícenlo. Sin este don, yo puedo creer muchas cosas, puedo parecer muchas cosas, pero sin este don no hay un nuevo ser a la imagen de Dios. Es solo un engaño, nada más. Dice, el Espíritu Santo es el aliento de vida espiritual en el alma. La impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. ¿Qué pasó en la encarnación? La impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. ¿Qué pasó en la encarnación? La gloria de Dios, la vida de Dios perdida por Adán en Edén, nos fue entregada en la encarnación por Cristo. Intercambió su vida, uno igual a Dios, por la vida de Adán. Se hizo hombre. Dice, imbuye al receptor con los atributos de Cristo. El pacto eterno. Con los atributos de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de Dios? Lo leímos antes. El párrafo 9. Dice, solo aquellos que son así enseñados por Dios, aquellos que poseen la obra interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de permanecer como hombres representativos para ministrar en nombre de la Iglesia. Ya, pero no eres tú, Gabriel. Será otro, pero tú no. Y yo digo, porque está escrito, por los frutos los conocerás. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, eres incapaz de ver frutos porque eres ciego. No ves, a pesar de la evidencia. Tú no ves. Y para ti, el otro es el culpable. Yo. Por eso no me gusta, por eso no compartimos, por eso no entendemos, por eso muchas cosas. Dice, la religión que viene de Dios es la única que conduce a Dios. Porque hay una religión que no viene de Dios. Por lo tanto, no puede conducir a Dios. ¿No me creen? La visión del tren rápido. Aquella religión, con la imagen de la bestia y con la marca de la bestia, no conduce a Dios. Va a otro sitio. Corre hacia Egipto, símbolo de la muerte. Dice, para servirle correctamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios.
nos dará una obediencia voluntaria a todas sus exigencias. Todas. Dice, esta es la verdadera adoración. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu se hace toda oración sincera. Y tal oración es aceptable a Dios. Donde quiera que un alma busque a Dios, allí se manifiesta la obra del Espíritu. Y Dios se revelará a esa alma. Él busca a tales adoradores. Espera recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Y mientras tanto, ¿de quiénes somos hijos e hijas? Buena pregunta. Dice, Dios toma a los hombres tal como son y los educa para su servicio, si se someten a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente que se dedica sin reservas a Dios, la mente que se dedica sin reservas a Dios, ya no piensa en este mundo, ya no quiere este mundo, ya no le interesan las cosas de este mundo, ¿verdad? Dice, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requisitos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en uno de fortaleza y firmeza. La devoción continua establece una relación tan estrecha entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser como él en mente y carácter. A través de una conexión con Cristo tendrá puntos de vista más claros y amplios. Su discernimiento será más penetrante, su juicio más equilibrado. El que anhela servir a Cristo es vivificado de tal manera por el poder vivificante del sol de justicia que es capaz de producir mucho fruto para la gloria de Dios. Y esta es la experiencia a la cual os invito, queridos, que tengáis parte. Y yo os digo que no es fácil consagrarte a Dios. No es fácil ser señalado una y otra vez y concluir como Pablo. ¿Me he hecho enemigo vuestro por proclamar la verdad? Porque parece ser que sí, queridos. Parece ser que sí. Últimamente, la gente se está yendo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Introspección, queridos. Introspección. Dice, los primeros discípulos salieron predicando la palabra. Revelaron a Cristo sus vidas y el Señor colaboró con ellos, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Estos discípulos se prepararon para su trabajo. Antes del día de Pentecostés se reunieron y pusieron a un lado todas las diferencias. Estaban de acuerdo. Creyeron en la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraron con fe. No pedían la bendición solo para ellos, sino que estaban cargados con el peso de la salvación de las almas. El Evangelio debía ser llevado hasta los confines de la tierra y reclamaron la dotación del poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron en un día. Y esta es la preparación previa que nosotros tenemos que hacer, queridos, si somos el pueblo de Dios, antes de que ocurra la boda del Cordero. Cuando recibiremos el Espíritu, entonces será cuando el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron en un día. Mientras tanto, no vamos a ver esto. Mientras estamos pensando mal de unos y de otros, tenemos un problema. El enemigo nos tiene divididos y la obra de Cristo sale perjudicada. Así debe ser ahora, dice. En lugar de especulaciones humanas, prediquemos la palabra de Dios. Y por eso estoy casi leyendo. Escrito está. No especulaciones, no inventos. No, escrito está.
Dice que los cristianos dejen a un lado sus disensiones y se entreguen a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y esta vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Todos los que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva dotación de poder físico y mental. Los suministros inagotables del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y en la mente. La gracia de Dios agranda y multiplica sus facultades, y todas las perfecciones de la naturaleza divina acuden en su ayuda en la obra de salvar a las almas. Mediante la cooperación con Cristo se completan en Él y en su debilidad humana son capaces de realizar las obras de la omnipotencia del Espíritu de Cristo, nuestra justicia. Aquí termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Os ruego en nombre de Jesucristo, más allá de lo que yo he tratado de transmitiros, estudien esta reflexión, porque está llena de enseñanza y de verdad. Traten de entenderla. Hagan su propia elección. Sométanse al Espíritu de Cristo y caminen con Él. Necesitamos que la controversia termine. Yo no quiero estar ni un día más aquí, pero estoy todavía aquí porque Dios, desgraciadamente, aún no tiene un pueblo preparado. ¿Quiere ser este pueblo? Pídaselo a Dios. Y está más que dispuesto a entregar su espíritu si estás dispuesto a ir a la cruz y que yo muera y que a partir de este momento viva Cristo. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, queridos, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, entendiendo que tomemos, que hagamos cada uno nuestra elección. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.